Vayan los niños a la escuela dominical, los adolescentes van también al otro lado para que escuchen la palabra y reciban una enseñanza. Y a todos les dejamos la información de los cultos. Ya saben que todos los martes tenemos en este lugar el culto de estudio de la palabra, el viernes es de oración y los domingos a las 10 de la mañana y a las 7 de la tarde los dos cultos principales. Así que esa es la información. Ya se nos está acabando el año. El tiempo pasa de manera inexorable. Las semanas, los meses, los años pasan y también nosotros pasamos. Gloria a Dios. Por eso hay que aprovechar los días de vida que el Señor nos da en esta tierra para que de verdad podamos estar en su perfecta voluntad y preparados para que si suena la trompeta, volamos con el Señor. Gloria a Dios. Bueno, pues desde aquí le mandamos, como siempre, un saludo a las personas que a través del internet escuchan estas prédicas. Que Dios los bendiga, los guarde, a todos ustedes también. Como siempre, el Señor nos presida en nuestros quehaceres diarios. La suficiencia de las Escrituras. Sobre ese tema de la suficiencia de las Escrituras es sobre lo que en esta mañana quería compartir, porque hay algunas personas para las cuales las Escrituras no son suficientes, pero para el hombre y la mujer de Dios las Escrituras tienen que ser suficientes, más que suficientes. Esa doctrina de que lo que nos dice la Biblia es más que suficiente para vivir la fe cristiana es una doctrina bíblica 100%. La Escritura es suficiente para nosotros. No necesitamos nada más. Decir, por ejemplo, que la Biblia no es suficiente, que necesitamos alguna otra revelación adicional, eso es una herejía. Una herejía es una falsa doctrina. Con la Biblia tenemos más que suficiente. Yo me he encontrado, hermanos, con personas cristianas, solteros y solteras, que se enamoran de otra persona que no es cristiana. Y yo como pastor, naturalmente, les tengo que dar el consejo que dice la Biblia, de no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, ¿verdad? Pero a pesar del consejo, muchos lo han hecho. Miren lo que dice 2 Corintios 6:14. Yo sé que la mayoría de ustedes lo saben, pero siempre hay personas nuevas que desconocen muchos de los pasajes que conocemos, los que ya somos antiguos en el Señor. Dice 2 Corintios 6:14, vamos a decirlo todos juntos para que participen juntamente conmigo leyendo la palabra. Dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? No hay comunión. La luz con las tinieblas no tiene ninguna comunión. Ni la justicia tiene comunión con la injusticia, ni el cristiano tiene comunión con el inconverso, porque viven dos mundos completamente diferentes. Pero estas personas a las que yo les he dado el consejo y les he dicho este texto de la Biblia, parece como que para ellos no es suficiente y han dicho, bueno, yo voy a orar sobre eso, sobre ese tema, yo voy a orar a ver qué Dios me dice. Hermanos, ¿creen ustedes que cuando esa persona le pregunte a Dios en oración sobre el tema, Dios le podrá decir algo diferente a lo que ya dijo en las Escrituras? Claro que no le puede decir otra cosa, porque entonces Dios estaría contradiciendo. Las Escrituras han sido reveladas y ahí están para nosotros, y la Escritura es más que suficiente. La oración es necesaria, claro que sí, pero la oración no está por encima de las Escrituras. Si alguien dice, oh, Dios me mostró, y eso que le mostró está contrario a las Escrituras, entonces, ¿qué es lo que está mal? ¿La oración o la Escritura? La oración. Toda la Escritura, dice la Biblia, es inspirada por Dios. Miren lo que el apóstol Pablo le dice a su discípulo Timoteo en 2 de Timoteo 3:14 al 17. Le dice así, ¿verdad? Porque los pastores necesitamos estar firmes
y predicar solo la palabra de Dios, con amor, por supuesto, pero firmeza, no dejarse mangonear o tambalear por ideas y por pensamientos y por conveniencias de la gente. El apóstol Pablo le dice, pero pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, te convenciste, sabiendo de quién has aprendido. Y mire de quién aprendió. Gloria a Dios por la madre y la abuela de Timoteo, ¿verdad? Que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio, ¿para qué? Para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Las escrituras te hacen sabio para la salvación. Y Timoteo lo había aprendido de su madre, de su abuela, y estaba convencido. Y en el verso 16 el apóstol Pablo agrega, toda la escritura es inspirada por Dios. ¿Y qué más? Útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Para eso es la escritura, para enseñarnos, para corregirnos, para descubrir las ideas equivocadas que están en nuestra cabeza y ponerlas en consonancia con la palabra, para corregir toda, para corregir, para instruir en justicia, en la verdad. Dice el verso 17, a fin de que el hombre de Dios sea como perfecto. Ay, que nadie es perfecto. No, sí, podemos ser perfectos a pesar de nuestros errores. Bueno, si estamos de verdad metidos con Dios, pues Dios nos mira como perfectos en Cristo Jesús. Perfecto, mujer perfecta, hombre perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Gloria a Dios. Si hay un sentir o hay una supuesta revelación o una supuesta respuesta a la oración que contradice la palabra de Dios, eso es una mentira del diablo. Todo aquello que va contra la palabra revelada por Dios en las Escrituras es mentira. Si va en contra de la Biblia, de este santo libro, podemos decir es mentira. Las Escrituras de la Biblia son el medio más seguro por el cual nosotros nos debemos guiar. Es por eso que necesitamos leer las Escrituras, porque si las Escrituras se graban en nuestro cerebro, en nuestra cabeza, entonces a la hora de tomar decisiones siempre el Espíritu Santo nos recuerda la Escritura y entonces cogemos el camino angosto. Las escrituras de la Biblia son el método, el medio más seguro por el cual debemos de guiar nuestra vida. La oración es necesaria, claro que sí, pero la oración es para pedirle a Dios dirección sobre un asunto que no ha sido revelado en la Biblia. Por ejemplo, una persona soltera le puede orar a Dios para que le muestre quién va a ser su futuro cónyuge. Pero es obvio que si ese futuro cónyuge no es cristiano, el asunto no es de Dios, porque así lo dice la palabra de Dios, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Puedes tener dudas, claro que sí, puedes tener dudas si te declaras a una mujer o a otra mujer, si tienes tu corazón dividido y no sabes si declararte a María o a Pepita. Ahí sí necesitas orar, pero en ese caso ponte de rodillas y clámale al Señor, consulta con Dios, consulta con tus padres, porque si tus padres son cristianos, evidentemente, porque si no son cristianos, pues entonces no te podrán dar un buen consejo. Pero si son cristianos, te van a decir la verdad de la palabra de Dios. Así que consulta con tus padres, consulta con el pastor, ora y ten mucho cuidado con las decisiones que vas a tomar. Cometer un error, hermanos y hermanas, cometer un error en la elección del futuro cónyuge, eso trae consecuencias desastrosas para el resto de la vida de la persona que toma esa decisión equivocada. La palabra profética es lo más seguro que existe en la tierra y no lo digo yo, lo dicen las Escrituras. Vea lo que dice Segunda de Pedro capítulo 1. Segunda de Pedro capítulo 1 versículos 19 al 21. Dice, tenemos también, ¿qué cosa? La palabra profética, la Biblia, que es más segura.
totalmente segura. Puedes confiar en ella, 100%. Dice, a la cual hacéis bien en estar atentos, leyéndola, ¿verdad? Como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro. Así es la Biblia, una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones, ¿verdad? Mientras tanto, tenemos que guiarnos por la palabra de Dios. Cuando el día esclarezca y estemos en la presencia de Dios y conozcamos todos los misterios y todas las cosas que aquí no las podemos conocer, entonces allí será una felicidad completa. Pero entre tanto que estamos en este mundo de oscuridad y de pecado, tenemos que guiarnos por la palabra profética, la palabra más segura. Este mundo es un lugar oscuro y la única luz verdadera es la palabra de Dios, no las filosofías ni la psicología. No malinterprete la Biblia. La palabra de Dios no es de interpretación privada, donde cada persona la interpreta como mejor le parece. Así que volvemos otra vez a 2 de Pedro 1:19. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero, verso 20, esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios que hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Aleluya. Así que la Biblia fue escrita por unos 40 hombres y todos ellos fueron inspirados por Dios. No malinterprete la Biblia. La palabra de Dios no es de interpretación privada, donde cada persona interpreta la Biblia como mejor le parece. Pues yo creo que la Biblia dice esto. No, no dice eso. La Biblia no es de interpretación privada. La Biblia se entiende en todo su conjunto. La Biblia fue escrita por unos 40 hombres, desde Moisés, que escribió el Pentateuco, es decir, los 5 primeros libros de la Biblia, hasta el apóstol Juan, que escribió el último libro de la Biblia llamado el Apocalipsis, la revelación de Dios. Todos esos 40 hombres que escribieron durante un periodo de 1600 años fueron inspirados por Dios. Ninguno habló, ninguno escribió de su propia cuenta, de su propia voluntad. Y no hay contradicción entre lo que escribieron esos 40 hombres. Aunque no se conocían en su mayoría los unos a los otros, esos 40 hombres no se conocían porque el autor de toda la escritura es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo los inspiró a todos y por eso todos coinciden y por eso hay una armonía total en lo que ellos dicen con respecto a Dios. Como digo, no se conocían, pero todos escribieron y todos hablaron de la misma manera acerca de Dios. No hay contradicción entre los 40 escritores de la Biblia, porque como digo, no fueron ellos, sino el Espíritu Santo hablando por intermediación de ellos o escribiendo. Y cuando hablamos de las escrituras, hermanos, nos referimos al Antiguo Testamento y al Nuevo Testamento, un total de 66 libros. 39 libros en el Viejo Testamento y 27 libros en el Nuevo Testamento. Y las Escrituras, el conjunto de esos 66 libros, las Escrituras nos dejan bien documentados, nos dejan bien equipados sobre cómo debemos de vivir la vida según las leyes de Dios, no según nuestra opinión. Los libros escritos por los hombres deben ser filtrados con la palabra para comprobar que todo lo que dicen esos libros, no me refiero a los libros de la Biblia, sino cualquier libro, cualquier literatura, usted tiene que filtrar todo lo que dice a ver si todo lo que dice ese escritor está en consonancia con la palabra de Dios. Y si está en consonancia con la palabra de Dios, usted dice, bueno, lo que dice el autor en este libro, que no es de los 66 libros de la Biblia, porque se han escrito millones y millones y millones de libros, aparte de los 66 libros de la Biblia. Cuando hablamos de las escrituras,
nos referimos a los 66 libros de la Biblia. Pero como ustedes saben, hay millones de escritores que han escrito libros, y todos esos libros, aunque sean de los predicadores o de los autores cristianos más renombrados, usted tiene que filtrar todo lo que dicen con la palabra de Dios. Los libros seculares hay que filtrarlos con la palabra de Dios. Pero la palabra de Dios no debe ser filtrada porque es perfecta, es infalible y hay que aceptarla tal cual está. ¿Sí? Este libro, la Biblia, es palabra de Dios y esto no hay que filtrarlo. Los libros seculares sí tienen que ser filtrados con lo que dice la Escritura, pero la palabra no la tienes que filtrar ni interpretar a la luz de ningún otro libro. La palabra de Dios es perfecta y la palabra de Dios se explica ella por sí sola. Y si usted encuentra, por ejemplo, un pasaje de la Biblia que es un poco oscuro para usted, porque hay personas que han dicho, bueno, leo la Biblia y no la entiendo, tengo preguntas, así que si usted encuentra un pasaje de la Biblia que es un poco oscuro para usted, pues probablemente o seguro otro pasaje de otro libro de la Biblia le aclarará la duda que usted pueda tener, porque la Biblia, como digo, se interpreta ella sola a sí mismo. Un ejemplo de esto lo tenemos en Mateo capítulo 7, versículo 1, ¿verdad? Hay personas que han leído Mateo capítulo 7, versículo 1 y dicen, no juzguéis para que no seáis juzgados, dice Mateo capítulo 7, versículo 1, ¿verdad? Entonces hay muchas personas que al leer este versículo dicen, no se puede juzgar. No se puede juzgar a nadie porque la Biblia dice, no juzguéis para que no seáis juzgados. Y ahí se quedan bloqueados en ese texto y entonces no son capaces de emitir un juicio o una opinión sobre un comportamiento o sobre una doctrina. No, yo no quiero juzgar porque la Biblia dice, no juzguéis para que no seáis juzgados. Este verso ha sido, como digo, mal interpretado por muchas personas y han creído que no se puede juzgar ningún asunto y que no se puede juzgar a ninguna persona. Pero si nosotros vamos a otro libro de la Biblia, por ejemplo, a Juan capítulo 7 y versículo 24, Juan 7, 24, abra la Biblia ahí para que vea que ahí se nos explica claramente que sí podemos juzgar. Juan 7, 24 dice, no juzguéis como según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. Juzgad con justo juicio. Entonces, claro, según las apariencias no podemos juzgar y no debemos de juzgar las cosas a la ligera, sino que debemos examinar todas las cosas con evidencias, con argumentos, y entonces sabemos que sí se puede juzgar, pero que tiene que ser con justo juicio. Entonces, Juan aclara la posible duda que tienen las personas a la hora de leer Mateo 7:1. Juan deja claro que sí, que podemos juzgar. Entonces no hay contradicción, sino sencillamente que Juan amplía el pensamiento y dice, no, lo que está diciendo Mateo es que no juzguéis según las apariencias, sino que juzguemos con justo juicio. Entonces, como digo, lo que en un pasaje de la Escritura te parece un poco oscuro, como en Mateo 7:1, pues te vas a Juan 7:24 y dices, ya tengo las cosas claras, ¿verdad? Así que la Biblia se explica y lo que en un pasaje de la Escritura de un determinado libro no lo entiendes bien, pues hay otros pasajes de la Biblia que te lo explican mejor. Así que la Biblia no hay que actualizarla, ni adaptarla a los tiempos modernos. La Biblia es la palabra de Dios completa. Aleluya. Encontramos que sí se puede juzgar, pero que debe ser con justo juicio. Un estudio exhaustivo de toda la palabra, hay que entenderla en su totalidad. La palabra de Dios no cambia, hermanos. Miren lo que dice la Biblia en Hebreos capítulo 13, versículo 8 al 9. Vamos a leerlo todos juntos, seguro que la mayoría se lo saben de memoria, pero vamos a decirlo. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y sigue diciendo, no os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas. Cuidado.
La palabra de Dios es la misma, la palabra de Dios no cambia. No te dejes llevar de doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia, no con viandas o con comidas o con doctrinas que nunca aprovecharon a los que se han ocupado de ellas. Así que la palabra y la palabra y la palabra, Jesucristo es el mismo, el Señor no cambia. Aleluya. Por eso digo que no hay que estar actualizando, modernizando la Biblia. No, la Biblia es perfecta y no se debe cambiar. Cielo y tierra pasarán, mas mi palabra no pasará. Gloria a Dios. Porque muchas personas la quieren actualizar, modernizar, cambiar, mejorar, dicen ellos, pero de mejorarla nada. Lo que cuando tratan de hacer ese tipo de cosas, lo que están haciendo es distorsionando las escrituras, empeorando lo que dice la Biblia. La Biblia también es inerrante. Inerrante. ¿Qué quiere decir inerrante? Pues eso quiere decir que no contiene errores. La Biblia es inerrante, no contiene errores de ninguna clase. La Biblia es perfecta. Hay cosas en la Biblia que están implícitas, es decir, cosas que están incluidas sin que se hable de ellas de manera específica. Eso es lo que significa implícito. Cosas que la Biblia cita de manera implícita sin que se cite ninguna de ellas de manera específica. Por ejemplo, la Biblia no prohíbe fumar tabaco, la Biblia no prohíbe consumir drogas, cocaína, heroína, marihuana, pero todo eso está implícito en la palabra de Dios. Todos nosotros sabemos que si nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, tiene que estar libre de vicios, de los mencionados en la Biblia y de los que no están mencionados, como digo, el tabaco, la heroína, la cocaína y tantas otras drogas no están citadas en la Biblia, pero están implícitas. Es decir, no se habla de ellas de manera específica, pero ahí está la palabra de Dios, aplicar los principios de la palabra. En otros vicios como por ejemplo la borrachera, ahí sí que la Biblia es explícita, muy explícita, y dice que los borrachos no heredarán el reino, no entrarán en el reino de los cielos. Ahí sí, con la borrachera es explícita, pero con las otras cosas como el tabaco, las drogas, etcétera, eso está implícito, es decir, no se habla de manera específica de esos vicios, pero eso está implícito en la palabra de Dios. Y nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, es obvio que Dios no quiere que nuestro cuerpo esté corrompido por cualquier tipo de vicio o de pecado. Así que lo implícito es tan importante como lo explícito. Porque hay gente que se agarra y dice, no, es que ahí no dice, no, en ningún momento la Biblia dice que no se puede fumar o que no se puede consumir un porrito o cosas así. Pues eso está implícito. Son muchísimas las cosas que están implícitas en la Biblia. La Biblia nos muestra principios y nos muestra mandatos, mandamientos. Aplique usted los principios siempre según las circunstancias, los principios de la Biblia, el principio de la misericordia. Pues nosotros cuando vemos una situación donde se demanda que tengamos misericordia, pues debemos de aplicar ese principio, aunque no esté especificado ese caso concreto que nos está sucediendo a nosotros. La Biblia habla del principio de la justicia. Este principio es aplicable a toda la vida en todos los sentidos. La Biblia habla del principio de la santidad para evitar vicios, drogas, tabaco, pornografía, cocaína, tráfico de estupefacientes. La palabra de Dios es muy clara, el principio de la santidad. Sin santidad nadie verá al Señor, dice la palabra. El principio del amor, del perdón, es otro principio también aplicable en las situaciones que lo demanden. Teniendo en cuenta, hermanos, los principios generales de la palabra de Dios, nosotros tenemos que aplicarlos con sabiduría. Los principios cristianos abarcan y cubren todos los casos habidos y por haber que suceden en esta tierra, que no están especificados en la Biblia, pero ahí están los principios de la palabra
que se aplican a cualquier circunstancia que nosotros estemos viviendo o sufriendo. Mi testimonio, hermanos, ustedes saben mi testimonio. Yo me convertí a Cristo leyendo la Biblia. Fíjate si la Biblia es importante, que lo primero que llegaron a mi vida fueron las religiones falsas. Llegaron lo primero de todo llegaron los católicos, porque nací en un hogar católico romano y me enseñaron a rezarle a los ídolos, a las estatuas, ir a misa todos los domingos, etcétera, etcétera. Pero en la Iglesia Católica nunca me mostraron la Biblia para que yo la leyera. Es verdad que el cura citaba algunas porciones de la Biblia, pero nadie en mi infancia tenía una Biblia. El único que la tenía era el sacerdote. Entonces, con lo poco que él decía, pues nos iban instruyendo y con el catecismo de la Iglesia Católica. Entonces, cuando ya yo tenía alrededor de 20, 21 años, empezaron los testigos de Jehová. Ya Franco estaba a punto ya estaba muy viejito y entonces empezaron a entrar testigos de Jehová, mormones en España, y llegaron al pueblo donde yo vivía, los testigos de Jehová y los mormones, y empezaron a hablarme de Dios y de doctrinas diversas y extrañas, como el texto que acabamos de citar ahora mismo, doctrinas diversas y extrañas, como dice Hebreos 13:9, dice: no os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia, no con viandas que nunca aprovecharon a los que se han ocupado de ellas. Así es que los testigos de Jehová y los mormones detonaron en mí el deseo de estudiar la Biblia, porque todos ellos, testigos de Jehová, mormones, católicos, decían: sí, palabra de Dios, la Biblia es palabra de Dios. Y yo decía: pero bueno, ¿y dónde consigo una Biblia? Entonces fui a una librería secular y pregunté si tenían la Biblia. Y yo decía: sí, aquí tenemos una Biblia católica. Pues démela, que la quiero leer, porque ya yo había entrado en una crisis de fe. Los testigos de Jehová y los mormones habían puesto en duda mi religión católica, y yo en ese estado de duda yo tenía que salir de la duda. Y leyendo la palabra de Dios fue como yo me convertí, leyendo la Escritura. Compré la Biblia, como digo, y en 3 meses me leí la Escritura. La Escritura abrió mi entendimiento. La Escritura me mostró que los testigos de Jehová, los mormones y aún los católicos tienen falsa doctrina, que la palabra es palabra pura, palabra verdadera. Y yo cada vez que leía la Biblia decía: oh, mira lo que dice aquí, mira lo que dice por acá, mira lo que dice por allá. Esto va contra los testigos de Jehová, esto va contra la doctrina de los mormones, esto va contra la doctrina del catolicismo romano. Así que yo descubrí la palabra de Dios leyendo, sin que nadie me la explicara. Pero cuando uno lee la palabra de Dios, a uno se le abren los ojos, se le abre el entendimiento. Y yo entendí la palabra de Dios, pero no conocía las iglesias evangélicas. Y ya yo estaba, digamos, convertido a la Biblia. Yo decía: yo creo en la Biblia es la palabra de Dios. La Biblia me ha sacado de las dudas. Ya no soy católico, ya no soy testigo de Jehová, no soy mormón, aunque los escucho a ellos, pero yo no quería vincularme con ninguna de esas religiones, porque la palabra de Dios me había abierto los ojos y me había mostrado los errores doctrinales que ellos tienen. Así que, orando un día al Señor: Señor, nos gustaría encontrar personas que creyeran que la Biblia es la palabra de Dios. Y mira cómo Dios responde la oración. Poquito tiempo después, unos misioneros evangélicos vinieron y nos invitaron a nosotros, a mi esposa y a mí, para que fuéramos a la iglesia a escuchar la palabra de Dios. Y cuando llego del trabajo, mi esposa me dice: ¿sabes que hay otra religión? No son testigos de Jehová, no son mormones, no son católicos, son evangélicos. Yo digo: sí, bueno, pues vamos a ir allí, vamos a ir a esa iglesia a ver qué es lo que ellos creen. Así que, pero yo no iba a hacerme evangélico, yo iba diciendo dentro de mi corazón: si esos evangélicos creen lo que dice la palabra de Dios, entonces yo me hago evangélico. Pero si están en contra de lo que dice la Biblia, obviamente no me voy a hacer evangélico. Y para grata y agradable sorpresa mía,
Cuando yo hablaba con el pastor, yo bombardeé al pastor preguntándole, pastor, ¿y ustedes los evangélicos? Porque yo todavía no me consideraba evangélico, ¿qué creen con respecto a esto? ¿Qué creen con respecto al bautismo de Jesús? ¿Qué creen con respecto al sacerdocio, al celibato de los monjes y de los sacerdotes y de las monjas y todo eso? Y el pastor me iba mostrando en la Biblia y yo decía, pero eso lo he leído yo, eso está en la Biblia. Sí, ahí está. Y me mostraba y me mostraba. Y así yo fui despejando una duda, otra, y muchas dudas que yo tenía, el pastor me llevaba como un guía por a través de las escrituras y me mostraba lo que dice la palabra de Dios hasta que yo llegué a la conclusión, digo, pues entonces me voy a ser evangélico porque ustedes y yo creemos exactamente que la Biblia es la palabra de Dios. Y a partir de ahí empecé a crecer y a desarrollarme espiritualmente en la iglesia y a estudiar teología en el seminario y todo lo demás. Así que la palabra de Dios alumbró mis ojos, la palabra de Dios alumbra tus ojos. Miren lo que dice el Salmo 119, versículo 5. La mayoría de ustedes lo conocen, ¿verdad? Pero mucha gente no le hace caso a la palabra, no leen la Biblia, aunque llevan a lo mejor 20 años de convertidos o de supuestamente convertidos, todavía no han leído la Biblia. Dice el Salmo 119, versículo 105, vamos a leerlo todos juntos. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Lámpara es a mis pies tu palabra, la Biblia, y es una lumbrera a nuestro camino. En la iglesia evangélica yo encontré la familia de Dios, la familia que yo andaba buscando, pero me convertí leyendo la palabra de Dios. La palabra de Dios transformó mi vida. La palabra de Dios transformó mi carácter, mi manera de ser, mi manera de pensar. La palabra de Dios está completa, hermano. La palabra de Dios no le falta nada. Aleluya. Vea lo que dice el Apocalipsis capítulo 22, versículos 18 al 19. Dice allí la palabra, yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro, si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro, en la Biblia. Si alguno añadiere, quiere decir que no hay que añadirle nada, está completa, no le falta nada y tampoco le sobra nada, hermano, no le falta, no le sobra. Si alguno quitare pensando que eso sobra, que eso era para aquellos tiempos, para Corinto, para esto, para lo otro, porque cuando te encuentras con personas que son un poco renuentes a no entrar por la puerta estrecha y tú le muestras, mira lo que dice la Biblia aquí. No, pero eso no era para nosotros, eso era para los corintios, no, eso era para los otros, eso, y empiezan a echar balones fuera para no obedecer, porque en el fondo subyace el deseo de no obedecer la palabra de Dios. En cierta manera ignoran o le quitan pasajes a la Biblia. Si alguno quitare, dice el verso 19 de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Así que la palabra de Dios es pura, es perfecta. No le sobra, no le falta, acéptela en su totalidad, póngala en práctica en su vida para que y empiece a estudiarla, a leerla y a vivirla y verá cómo eso le trae vida espiritual. Es lo que Dios le dijo a Josué. Josué, ese gran líder que metió al pueblo de Israel en la tierra de Canaán después de la muerte de Moisés. Dios le dijo a Josué, en Josué 1:8, vamos a leerlo también. Dios le dijo a Josué, esto que vamos a hacer, y te lo dice a ti también en este día. Aleluya, porque la palabra de Dios fue para Josué, pero también es para ti. Y dice así, Josué 1:8, todos juntos, dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. No se aparte. Guárdalo, no se aparte de tu boca. Ten siempre en la boca la palabra de Dios. Continúa diciendo, sino que de día y de noche meditarás en él,
para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Nunca se aparte de tu boca, de día, de noche, medita en la palabra de Dios. Qué linda la palabra. Yo me acuesto siempre meditando en Dios, me levanto pensando en Dios, sueño con la Biblia, sueño con la iglesia. Mi mente está siempre, tanto despierto como dormido, está siempre ocupada en las cosas de Dios y en las cosas de la iglesia. Dice que no se apartará, meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Y miren la promesa que hay de poner en práctica todas esas palabras. En ese versículo, las últimas líneas dice, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Todas las decisiones que tomes estarán dentro del orden de Dios. Todo te va a salir bien porque no te precipitas, porque no haces nada fuera de lo que dice la palabra de Dios. Así que, ¿cuántos quieren que todas las decisiones les salgan bien, verdad? Todos queremos que todo nos salga bien. Ay, cuando una cosa nos sale mal, ay, qué pena. Sí, pero ¿por qué te salen mal las cosas? Porque no estás haciendo las cosas como dice la palabra de Dios. Todo te saldrá bien y harás prosperar tu camino en todos los aspectos. Dios te va a dar sabiduría para que todas las cosas te salgan bien y estés contento. Así que guarda la palabra de Dios para que te vaya bien. No, si no la guardas, te irá mal, te irá fatal. La palabra es mejor que los consejos del psicólogo, que los consejos del filósofo. Muchas personas dicen, ay, voy a llevar al niño al psicólogo, voy a llevar al niño a ver qué le dice el psicólogo porque está traumatizado. Y claro, los psicólogos, si son cristianos, es otra cosa. Pero si no son cristianos, lo más seguro es que el consejo que te van a dar no es conforme a la palabra de Dios. Sí, parece bonito, pero una cosa es que parezca bonito y otra cosa es que sea dentro de la palabra de Dios. La palabra de Dios es la que nos hace sabios, la que nos enseña, la que nos guía por el buen camino. Léala y estúdiala y verá que si usted se la aplica a sí mismo y después se la aplica a su esposa y a sus hijos, la palabra de Dios hará que todo le salga bien. Hermanos, también la creación, la naturaleza, los cielos, el mar, la noche, el día, el reino animal, el ser humano, es una revelación viviente y palpable del Dios Todopoderoso. Hace un momento vimos unas aves ahí en un vídeo. Yo cuando lo vi me quedé maravillado. Digo, pero qué belleza, qué cosa más bonita la creación de Dios. Uno tiene que contemplar la creación de Dios. Y cuando uno la contempla, pues uno glorifica el nombre del Señor, ¿verdad? Cuando yo como, por ejemplo, cualquier fruta, a mí me gustan los cacahuetes que vienen así en la vaina y entonces los empiezo a romper y veo que el cacahuete tiene otra telita por dentro que los recubre y uno piensa y dice, qué grande es Dios, mira lo bien que ha creado, lo bien que ha diseñado, las frutas le ha puesto una cáscara alrededor, qué sabio es Dios. En todas esas cosas uno tiene que ver la mano de Dios, porque realmente está ahí la mano de Dios. Así que la creación, la naturaleza, el verano, el invierno, todo nos grita que Dios es grande, que Dios es poderoso. Es una revelación, la naturaleza es una revelación viviente, una revelación palpable del Dios Todopoderoso. Vamos a ir al Salmo, ya voy concluyendo, vamos a ir al Salmo 19, versículos 1 al 6. Qué lindo este versículo. El salmista contemplaba también la creación, la belleza, la hermosura de la creación, la inmensidad de la creación y glorificaba a Dios. Dice así el Salmo 19, vamos a leerlo todos juntos. Dice, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje,
ni palabras, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz y hasta el extremo del mundo sus palabras. Y en ellos puso tabernáculo para el sol. Y éste, como esposo que sale de su tálamo, se alegra cual gigante para correr el camino. De un extremo de los cielos es su salida y su curso hasta el término de ellos. Y nada hay que se esconda de su calor. ¿Cómo contempla el salmista la creación y glorifica a Dios cuando contempla el sol, la luna, las estrellas? Es impresionante la creación de Dios. Es maravillosa la creación de Dios. Dios nos habla también por la creación, por la naturaleza, no solamente por su palabra. Su palabra es evidentemente lo más seguro, lo más auténtico, pero la creación también tiene un lenguaje en que si nosotros lo miramos y lo evaluamos, damos gloria a Dios. La creación visible y tangible es la mejor prueba de la existencia del Dios creador. Usted puede verla y tocarla, la creación maravillosa. Vamos a ver otro pasaje en Romanos capítulo 1, versículo 19. Romanos 1, 19. Ahí está la evidencia de la creación. Dice, por Romanos 1, 19, dice, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto a todo el mundo, ¿verdad? Pues Dios se lo manifestó. Y sigue diciendo en el verso 20, porque las cosas invisibles de Él, de Dios, su eterno poder y deidad o divinidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que la gente no tiene excusa, no tienen excusa. Por muchas excusas que ellos presenten, no tienen excusa. Delante de Dios nadie tiene excusa. Y dice el verso 21, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios. No le glorificaron. No le dieron gloria. Usted y yo estamos llamados a darle gloria a Dios todos los días. Cuando te levantas, alaba el nombre del Señor. Di gracias, Señor. Al acostarte, al desayunarte, al almorzar, al cenar. Habiendo conocido a Dios, la gente no glorificaron a Dios como a Dios, ni le dieron gracia, sino que se envanecieron en sus razonamientos. Y su necio corazón fue entenebrecido o lleno de tinieblas, que es lo mismo. No le dieron gracia, se envanecieron. No, que yo creo, que yo pienso, que yo opino, que la ciencia dice, que patatín, que patatán. Se envanecieron en sus razonamientos y sus argumentos, y su necio corazón fue lleno de tinieblas, porque rechazan las evidencias palpables y tangibles, y entonces Dios dice, fuera con esta gente, tinieblas para ellos, porque no quieren aceptar la evidencia, la realidad. Profesando estos incrédulos, profesando ser sabios, se hicieron necios, ignorantes, llenos de tinieblas. Y además siguieron avanzando en ese mundo de tinieblas. Dice que cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Y hemos visto la semana pasada cómo traen un ídolo de allá de Tinajo y lo vienen peregrinando desde Tinajo, caminando a pie, muchas personas detrás de un ídolo. Y hoy la Virgen, la Virgen, la Virgen. Un ídolo de madera, un ídolo de metal, del material que quiera que esté compuesto ese ídolo. Pero no adoran al Dios vivo, no adoran no le dan la gloria a Dios. La creación es un milagro vivo, hermano, sostenido en el tiempo. Dios no responde a los caprichos tontos de la gente. Dios no responde a los caprichos tontos de la gente. La gente, algunos dicen, no, yo si no veo, no creo. No, yo tengo que ver para creer. Pero si tienes la creación maravillosa delante de ti y todavía eres capaz de rechazar esa evidencia tan poderosa, ya vas a creer, pero cuando estés en el infierno, entonces sí vas a creer, pero allí ya va a ser demasiado tarde.
Hay que creer hoy. La Biblia dice, hoy es el día de salvación. Hay que creer hoy. El futuro no nos pertenece. El mañana no está bajo nuestro control. Salmo 19, versículos 7 al 11, dice la palabra, la ley de Jehová, ¿cómo es? Perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, aleluya, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos, no hay ni uno que sea injusto. Deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado y dulce, más que la miel y que la que destila del panal. Tu siervo, dice David, es además amonestado con ellos, es apercibido. En guardarlos hay grande galardón. O sea que los siervos del Señor damos gracias a Dios porque tenemos la palabra. Dios nos ha dado la palabra escrita. La ley de Dios es perfecta, es fiel, es pura, es recta. Nos da entendimiento, nos da temor de Dios. Es una verdad absoluta. Vale más que el oro, es más dulce que la miel. Lea la Biblia, coja la costumbre de leer la Biblia y no deje de leerla hasta que no la haya leído completa. Y cuando la haya leído completa, estudie la Biblia por personajes bíblicos, estudie la Biblia por libros, estúdiela de diferentes maneras para que aprenda. Dios nos ha hablado también por el Hijo. Miren lo que dice ya con este versículo del libro de Hebreos, capítulo 1, versículos 1 al 3. Dios nos ha hablado. Así que nos ha hablado por las Escrituras, nos ha hablado por la creación visible y tangible. Y Dios ha hablado de muchas maneras, por activa y por pasiva. Miren lo dice Hebreos 1. Dice Dios habiendo hablado, ¿cuánto? Muchas veces. ¿Y qué más? Y de muchas maneras. Muchas veces y de muchas maneras. Así que Dios no ha dejado de hablar. Es verdad que tú no has oído la voz de Dios, pero Dios habla por la creación. Dios habla por las Escrituras. Dios nos ha hablado por Jesucristo, que el Nuevo Testamento nos habla claramente, los evangelios nos hablan claramente. Así que Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras. En otro tiempo, a los padres por los profetas. En estos postreros días nos ha hablado ¿por quién? Por el Hijo, por Jesucristo, a quien constituyó heredero de todo, por quien asimismo hizo el universo. Cristo hizo el universo, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Dios ha hablado de muchas maneras, de muchas formas, y ha hablado muchas veces. Ha hablado de muchas maneras por los profetas, por Jesucristo, por la creación, y lo ha hecho muchas veces. Así que la historia también nos habla, la arqueología también nos habla muchas veces y de muchas maneras. Jesucristo y su obra podemos decir que es la revelación final de Dios. Dios se comenzó a revelar desde Adán y Eva, se ha ido revelando a través de toda la historia del tiempo, y la revelación final de Dios es Jesucristo. Ya no hay más revelación. El Espíritu Santo nos recuerda y nos trae a la memoria lo que enseñó nuestro Señor Jesucristo. Así que el Espíritu Santo lo único que hace es recordarnos y confirmarnos y persuadirnos de todo lo que nos enseñó Jesucristo. Jesucristo es la revelación final, así que ya no hay más revelación sino la palabra de Dios, y tenemos que de verdad ponerle mucho cariño a la palabra
comenzar a leerla y a, sobre todo, aplicarla a nuestro corazón. Pues con esto termino, vamos a inclinar el rostro ahí donde se encuentre, incline su cabeza, órele al Señor. Si usted no ha leído la Biblia, dígale al Señor, Señor, dame fuerzas, dame valor, yo quiero leer la Biblia entera, Dios mío, quiero aprender a deleitarme con la lectura de la palabra, Señor. Tu palabra es completa, tu palabra es pura, tu palabra es limpia, tu palabra es más dulce que la miel, tu palabra vale más que el oro afinado. Ayúdame, Señor, a estudiarla y sobre todo a ponerla en práctica en mi vida, Dios mío. No quiero pasar por esta tierra, Dios mío, como si la Biblia no significara nada para mí. No quiero darle de lado a la Biblia, quiero coger el hábito, órale así al Señor y haz una propuesta en tu corazón de leer la Biblia entera, hermano, hermana, si le dedicas un tiempo cada día, 10 minutos, 15, 20, y coge esa costumbre, leer la palabra, subrayar en la Biblia todo aquello que llama la atención a tu vida, aplicarlo a tu vida, así vas a aprender muchísimo y Dios te va a levantar y Dios va a hacer de ti ese hombre, esa mujer que Dios quiere que tú seas. Todo te saldrá bien, prosperarás espiritualmente, en todos los sentidos, familiarmente, socialmente, y tu vida será un testimonio vivo de la gloria de Dios. Gracias, Señor. Bendice, Dios mío, a mis hermanos, Señor, en mi oración en este día, Padre bueno de la gloria, es por aquellos que todavía, después de años de convertidos, Dios mío, o de años de ser miembros de la iglesia, no se han leído la Biblia, Señor. No queremos avergonzar a nadie haciendo la pregunta de cuántos se han leído la Biblia, porque seguro que los que no la han leído les dará vergüenza de levantar la mano y decir, no, yo no la he leído todavía. Dios mío, tú no estás aquí para avergonzar a nadie, tú estás aquí para motivar y para despertar en el corazón de toda la iglesia, Dios mío, el deseo de estudiar la Biblia, de enseñarla a los hijos, a la esposa, Dios bendito de la gloria, de tomársela en serio, Dios mío, que no queremos ser religiosos, Señor, queremos ser nacidos de nuevo, bendito Dios. Queremos vivir ese cristianismo como demanda tu palabra, Señor. No queremos dejarla de lado la oportunidad, Dios mío, los años de vida que nos das. Los queremos aprovechar. Estamos llegando al final del año 2024, Señor. Y mi deseo y mi oración y tu voluntad también, Señor, es para que todos lean tu palabra y la estudien y la practiquen, Dios mío, y se vea el crecimiento, la madurez, Dios mío. Y ojalá que al llegar, Dios mío, diciembre del próximo año, 2025, muchos de los que no se la han leído puedan decir, me la leí, la entendí. Y aquello que no entendí lo pregunté, consulté una concordancia, consulté un diccionario, me molesté, dediqué 20 minutos, media hora cada día a la lectura de la palabra y ahora ya soy otra persona, ya no soy el que era. Muchos hábitos, malos hábitos que había en mi vida, los he echado fuera y ahora tengo el hábito, la costumbre de leer la Biblia y de orar. Gracias, Dios mío, la Biblia te va a hacer sabio para la salvación que es en Cristo Jesús. Gracias, Dios mío. En tus manos benditas encomendamos, mi Señor, la iglesia y en tus manos, Señor, esperamos que permanezca y que se tomen en serio la palabra. Gracias en el nombre de Jesús, bendícenos con tu dulce bendición y oramos en el nombre precioso de Jesús nuestro Señor. Amén, amén y amén. Que Dios les bendiga y salúdense los unos a los otros. Como dije, después del devocional, salude a los que no ha saludado nunca. Pregúntele cómo se llama. Gloria a Dios.